¿sí? Nosotros estamos analizando lo que son tablas de amortización. ¿Sí o no, chicos? Nosotros en los ejercicios que hemos resuelto, ¿sí? Lo que hemos resuelto la clase pasada, el día de ayer, nosotros calculábamos el pago. ¿Sí o no, chicos? Calculábamos el pago o la anualidad, ¿sí? De una deuda que se adquiría. Ahora bien, chicos, este ejemplo, el primero que los ven ustedes, lo recibimos el día de ayer. En sus apuntes, ¿cuánto les dio a ustedes, chicos, el pago? Este era un fondo, no, este es un fondo de amortización, no, fondo de amortización, todo. Vamos al segundo. El segundo tenemos que hablar de una tabla de amortización. A ver, chicos, este también lo resolvimos el día de ayer, ¿sí? A ver, chicos, a ver, vamos a determinar nuestros datos, ¿sí? Vamos a determinar nuestros datos. A ver. Dice, calcule, ¿sí? El valor de los pagos y elabore una tabla de amortización para saldar un adeudo de 4 millones con un interés del 36% bimestral, si la deuda debe ser saldada al cabo de un año haciendo pagos bimestrales que comienza dentro de 2 meses. Ahora bien, chicos, ¿de cuánto es el capital o de cuánto es la deuda? La deuda es de 4 millones. ¿Sí o no, chicos? Vamos a darle un formato de moneda a los datos, ¿sí? ¿Qué más tengo de datos, chicos? Tengo la tasa de interés. Me indica que la tasa de interés es del 36%, ¿sí? Capitalizable, ¿sí? Bimestralmente, ¿sí? Entonces, esta tasa de interés, ¿a qué va a ser igual? Yo tengo una tasa dividido para 6, ¿no? Y me va a dar una tasa del 6%, ¿sí? Bimestral, ¿sí? ¿Qué más tengo, chicos? Tengo que determinar el pago, ¿sí? El pago lo voy a determinar, ¿sí? ¿Cuántos? El número de pagos, ¿sí? El número de pagos, ¿sí? En un año, ¿cuántos pagos voy a hacer, chicos? Voy a hacer 6 pagos, ¿sí? Ahora bien, vamos a darle formato. Nuestros Tengo mis pagos. Me esperan un segundito, por favor. Ya, ahí tenemos nuestra tablita, ¿sí? Con mis datos, ¿sí? Ahora bien, chicos, ¿cómo calculamos los pagos, ¿sí? En Excel. Bueno, chicos, nosotros, como cuando vimos, calculamos valor, cuando analizamos interés compuesto en Excel, nosotros teníamos funciones financieras, ¿sí? Nosotros calculamos el valor futuro, el valor presente de un flujo, ¿sí? También podemos nosotros calcular, ¿sí? El pago de una anualidad, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo nosotros calculamos el pago? Nosotros vamos a insertar función, ¿sí? Seleccionamos, ¿sí? Las financieras y vamos a, en nuestra lista desplegable, vamos a encontrar nuestra función que se va a llamar pago, ¿sí? Ahora bien, chicos, aquí tenemos algunas celdas que me está indicando tasa, me está indicando el número de pagos, me está
indicando valor actual, valor futuro y el tipo. ¿Sí? El tipo es muy importante, chicos, cuando yo tengo una anualidad. Ustedes saben, ¿sí? Que pueden tener ustedes una anualidad anticipada o una anualidad vencida. Aquí, Excel, ¿sí? Clasifica, ¿sí? Por tipo, ¿sí? A las anualidades. Si usted pone 0, ¿sí? Está asumiendo que es una anualidad vencida. Si usted pone 1, ¿sí? Está asumiendo, ¿sí? Que el pago, ¿sí? Es anticipado. Si ven ustedes, chicos, aquí, ¿qué me indica? Dice, es un tipo, es un valor lógico. Para el pago, al comienzo del periodo, ¿sí? Yo voy a poner 1. Si yo pongo 1, estoy asumiendo que la anualidad es anticipada. Si yo pongo 0 o no pongo nada, ¿sí? Se asume que los pagos son vencidos. Ahora bien, vamos a ver la tasa. La tasa, ¿sí? Para determinar el pago va a ser del 6% bimestral. O seleccionan la celda o, ¿sí? O digitan aquí en esta celda de la tasa, colocan el 0.06. Tienen dos opciones. El número de pago, bueno, el número de pago, ¿cuántos pagos yo voy a hacer en un año? Me indica 6. ¿Sí? Selecciono la celda o escriben 6. Tienen valor actual y valor futuro. De acuerdo a sus datos, ¿ustedes qué van a amortizar? Van a amortizar una deuda. ¿Y esa deuda qué va a ser? Va a ser un valor actual o un capital. Entonces voy a poner menos 4 millones. ¿Sí? ¿Por qué pongo menos, chicos? Es para términos de signos, ¿sí? Porque si yo no pongo el signo, ¿sí? Si yo no pongo el signo, ¿sí? Si yo no pongo el signo, ¿sí? Me va a dar un valor negativo. Y no quiero yo valores negativos. Por eso yo lo que pongo es, ¿sí? Ahora, ¿sí? El tipo voy a poner, ¿sí? Que es de tipo 0. ¿Sí? Porque es una anualidad, ¿sí? Vencida. ¿Cuánto me da, sí, el pago? El pago me va a dar $813,450 con 51 centavos, ¿sí? Chicos, este es valor, revisen sus apuntes. Nos dio el mismo valor que calculamos el día de ayer. Sí. Sí, nos dio 813,450 con 51. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? No, profe, ¿será que puede repetir vuelta? Es porque estaba practicando y viéndolo, entonces. Ya, miren, chicos. Vamos a analizar. Con los datos no tenemos ningún problema, chicos. Los datos son claros. La problemática es clara. Me da el valor del capital, me da la tasa de interés, ¿sí? Me da el número de pagos y voy a determinar el pago. Ojo, chicos, ¿sí? Los pagos me indican, ¿sí? Que deben ser bimestrales. Por ende, la tasa debe estar en bimestres para trabajar en una misma unidad de tiempo. Ahora bien, ¿cómo calculo el pago? Excel me da la función pago. ¿Dónde yo encuentro esta función pago? Bueno, yo la tengo aquí en insertar funciones, ¿sí? Busco, ¿sí? Voy a poner acá, voy a calcular acá. Insertar funciones, ¿sí? Busco en la categoría, busco financieras, ¿sí? Y en mi lista busco, ¿sí? La función pago. Acepto, ¿sí? Y voy llenando mis datos, ¿sí? Tengo la tasa, ¿sí? Del 6%, ¿sí? Tengo el número de pagos, que son 6 pagos que voy a realizar en el año. Valor actual, ¿sí? Por términos de signo, tengo que ponerlo de 4 millones, ¿sí? Valor futuro, no, pues ustedes tienen que tener uno de los dos valores. O ponen valor futuro o ponen el dato de valor actual. No pueden poner o llenar ambos, ¿sí? Y el tipo, en este caso, ¿sí? Yo voy a poner 0, ¿sí? ¿Por qué pongo 0? Porque tengo una anualidad vencida. Excel lo especifica con 0 anualidades vencidas y con 1 anualidades anticipadas. Cuando el pago es anticipado, 1. Cuando el pago es vencido,
el tipo es 0. ¿Está claro? ¿Sí? Acepto y me da el valor de el pago bimestral de 813.450,51. ¿Está claro, chicos? Sí. Ahora bien, vamos a armar nuestra tablita de amortización. ¿Qué me indica mi tablita? Bueno, nosotros habíamos acordado el día de ayer que nuestra tablita de amortización iba a tener 5 columnas, ¿sí? En la primera columna iba a estar la fecha o periodo, ¿sí o no, chicos? ¿Sí? La segunda iban a estar los pagos, ¿sí? ¿Sí? Y van a estar los pagos. En el tercero que íbamos a tener los intereses, ¿sí? En la cuarta columna íbamos a tener la amortización, ¿sí? Y en la quinta teníamos, ¿sí? El saldo de capital, ¿sí? Ahora bien, chicos, me dice que tengo que realizar 6 pagos bimestrales porque son 6 pagos que voy a realizar en un año. Siempre voy a comenzar con el 0, ¿sí? ¿Sí? Ahora bien, siempre yo en el año 0, ¿qué tengo? Mi deuda, ¿sí? ¿De cuánto es la deuda? La deuda es de 4 millones, ¿sí? Vamos a armar nuestra tablita, a ver, vamos. Tengo esto de acá. Ya. Ahora bien, el pago. Nosotros habíamos hablado del tipo de amortización que teníamos. Nosotros, el método, ¿sí? Le íbamos a utilizar un método francés, creo que hablamos el día de ayer, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el método francés? Donde todos los pagos que voy a realizar son iguales. Entonces, yo voy a tener pagos iguales. ¿Dónde está mi número de pago? Me dice 813.450,51. Chicos, para yo arrastrar una celda, ¿sí? Tengo que fijarla. ¿Cómo fijo una celda? Con F4. Si ustedes seleccionan, ¿sí? El pago y aplastan F4, se les va a aparecer de esa manera, ¿sí? Con el signo de dólar, ¿sí? Entre la fila y la columna de la celda, ¿sí? Entonces, yo al momento de arrastrarla, no se me va a mover mi celda. ¿Sí? Si ustedes no fijan, como en este caso que yo voy a hacer, yo cojo, selecciono la celda, ¿sí? Y no la fijo y arrastro, ¿sí? No me va a dar el mismo valor porque se me va a copiar lo que yo tengo hacia abajo, ¿sí? Siempre cuando yo quiera arrastrar un mismo valor, debo de fijarlo, ¿sí? Me esperan un ratito que se me va a apagar la computadora. Déjenme ver. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿me puede dejar vuelta a ver donde puso la función bueno, donde iba a insertar el pago? El Un ratito. pago. Sí, un ratito. Solamente quiero ver cómo colocó. Aquí. ¿En dónde? Eh, ¿En qué celda? Cuando ya iba a sacar el pago. Acá. Ajá, arriba, arriba. Arriba, aquí. ¿Quiere? Sí, la función es. Sí, ahí. Mire, Emilia. La Sí, un función. Yo tengo aquí mi función pago. Tengo mi tasa. Tengo ratito. el número de pagos que es 6. El valor actual que es menos 4 millones. El tipo es 0. Sí, porque es una anualidad vencida. Y me va a dar un pago de 813.450,51. Ya listo, profe. ¿Sí? Ojo, chicos, ¿sí? Las celdas una celda se compone por columnas, ¿sí? Y por fila. Entonces, esta celda que yo estoy seleccionando va a ser la columna F con la fila 9, ¿sí? Por eso que ustedes ven
en Excel te da el nombre de la celda. ¿Dónde ves tú el nombre de la celda? Aquí. Aquí donde tengo F9. ¿Sí? Ahí tengo. Esta celda que yo estoy seleccionando se llama la F9, donde está compuesto por columnas. Sí, las columnas son letras, ¿sí? Y las filas, ¿sí? Son números. Por eso digo F9, columnas y filas. Ahora bien, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, chicos, con respecto, ¿sí? Para armar su tabla de amortización? ¿Qué son saldos insolutos, chicos? ¿Qué son saldos insolutos? ¿Sí? Saldos insolutos es el saldo, ¿sí? De capital que todavía no se ha pagado de la deuda original, chicos. ¿Sí? En otras palabras, ¿sí? Si se dan cuenta que al término, ¿sí? Del tercer bimestre, ¿cuánto tengo de saldos insolutos? Tengo 2 millones, ¿sí? 174.362,94. ¿Sí? ¿Qué me quiere decir esto? Que al final, ¿sí? Al finalizar, ¿sí? El tercer bimestre, yo tengo de deuda, ¿sí? 2 millones, ¿sí? 174.362,94. ¿Sí? Sobre eso cobran el saldo insoluto. Ya está Exactamente. incluido. Siempre los intereses, ¿sí? Ustedes cuando tienen una deuda, ¿sí? Los intereses siempre se calcula de los saldos insolutos, ¿sí? Al Ejemplo, final. nosotros qué estamos, nosotros cuando calculamos en el segundo bimestre, ¿de dónde calculamos los intereses? No calculamos de la deuda total, ¿sí? Sino calculamos de los saldos insolutos. ¿Qué son los saldos insolutos? Es el saldo que tiene, ¿sí? Una vez que usted ya ha realizado un pago determinado, pero un pago o una amortización que son pagos al capital, ¿sí? No son pagos de intereses, sino pagos al capital. En este caso, ¿sí? Para determinar el interés del segundo bimestre, ¿sí? Yo estoy aquí en el segundo bimestre. Les voy a poner aquí. Yo estoy aquí en el segundo bimestre. ¿Sí? Yo estoy en el segundo bimestre. ¿Cómo calculo los intereses del segundo bimestre? Lo calculo, ¿sí? De los saldos insolutos. ¿Cuál es el saldo insoluto? Sí, son 3.426.549,49. ¿Sí? Usted calcula el interés. ¿Cómo calcula? Si se dan cuenta, está. Dice F16 por la tasa de interés. F16, ¿qué es? 3.446.549,49 por la tasa de interés. ¿Cuánto es la tasa de interés? Del 6%. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Profe, usted va a subir ese archivo al modo. Pero sí, al modo. Este de Sí, aquí. Lo puede subir. claro que sí. No hay ningún problema. Profe, deme un ratito, déjeme terminar de llenar la tabla ya, para ver si me Ya, sí, sale. no está bien. Yo los espero. Profe, disculpe. Es que todavía no me queda clara la tabla. Es que mientras usted está coge y arrastra, yo también me quedo y después ya. Cuenta, ¿sí? ¿Cuál celda, sí? Son fijas. A ver, lo vamos a hacer de nuevo. A ver, vamos a borrar todo. A ver, vamos a borrar esto de acá. Vamos a borrar todo. Del. Vamos a borrar esto de acá. Vamos a borrar esto. A ver, ahora chicos. Nosotros, ¿sí? En nuestra tabla, como les indiqué, nuestra tabla de amortización, ¿qué va a contener? Va a contener 5 columnas, ¿sí? En mi primera columna va a contener la fecha del periodo, en el segundo el pago, en el tercero los intereses, en el cuarto la amortización, ¿sí? Y en el quinto el saldo de capital. Ojo chicos, de las columnas de la segunda a la cuarta columna, ustedes pueden ubicarla en cualquier posición, ¿sí? No hay problema. Siempre va a haber, la primera columna siempre va a ser el periodo, esta es fija, ¿sí? Ustedes, si van a ver, van a revisar un libro o ven videos en YouTube,
¿sí? Estas columnas, ¿sí? Van a estar en cualquier orden, ¿sí? Pero siempre va a haber, la primera va a ser fija, que es la fecha, y la última que son el saldo de capital o los saldos insolutos. Ahora bien, esta tabla, ¿sí? Esta tabla vamos a utilizar el método francés, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál es el método francés? Pagos iguales. Igual, sí. ¿Sí? Pagos iguales. Vamos a hacerlo. A ver. Sí. Sí. El método francés, pagos iguales. Vamos a darle. Ya. Ahora bien, ¿qué me indica? Me dice que yo tengo pagos iguales. Bueno, lo que hago es, sí, para no estar digitando en cada celda, sí, los pagos iguales, ¿qué hago? Vamos a seleccionar el primer pago. El primer pago, sí, ojo, como los pagos son vencidos, sí, son al finalizar el periodo. Entonces, no comienzo los pagos desde el tiempo cero, sino comienzo desde el tiempo 1, ¿sí? Porque los pagos son vencidos. Lo que hago es seleccionar el pago, ¿sí? Que está en mi tabla de datos, ¿sí? Y lo selecciono. Sí, ojo, vamos a seleccionarlo. Yo lo selecciono, ¿sí ven? ¿Dónde está mi pago? Está en la celda C10, que corresponde mi columna con mi fila, que son 813.450,51. Sí, como esta celda yo la voy a arrastrar, lo que hago, y es un mismo valor, lo que hago es fijarlo. En sus computadoras, ustedes fijan las celdas con la tecla F4. ¿Sí? Seleccionan la celda y lo fijan. ¿Cómo saben que está fija, ¿sí? Este valor o esta celda? Si se dan cuenta que ustedes tienen el signo monetario entre la columna y la fila, ¿sí? Al momento que yo tengo esto, ¿sí? Es porque la celda está fija, ¿sí? Y yo tengo que la celda C10 corresponde a 813.450. Lo que hago es arrastrarla. ¿Sí? Yo arrastro, ¿sí? Y si ven cómo no se mueven los datos, ¿sí? Miren si yo no fijo, voy a seleccionar, ¿sí? Mi celda, ¿sí? Sin fijarla. ¿Qué pasa? Al momento de arrastrar, miren cómo no me dan los mismos valores, sino que van asumiendo, ¿sí? Valores abajo del original, ¿sí? De la celda original. Si ven, me tengo 6, acá tengo 0, 0, ¿sí? En la siguiente celda tengo la palabra pagos que me aparece acá. ¿Sí ven? ¿Sí? Y la segunda está vacía y lo pone 0. ¿Sí? Ojo, chicos. Sí, tienen que fijar siempre el pago. Hasta aquí estamos claros. Ahora bien, siempre, ¿sí? El saldo de capital, ¿sí? O la deuda, ustedes la van a adquirir en la fecha 0, que son los 4 millones. Ustedes pueden digitar los 4 millones o seleccionar de los datos. Yo selecciono. ¿Sí? 4 millones. ¿Sí? Por lo general este valor es fijo. ¿Sí? 4 millones. Ahora bien, vamos a analizar. ¿Cómo calculan los intereses? Los intereses se calculan sobre los saldos insolutos o sobre el saldo de capital de la fecha anterior. ¿Sí? Ahora bien, estoy en la celda, en mi Excel, estoy en la celda D1. ¿Sí? D16 que digo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo hago una operación en esta celda? Lo que hago es, para abrir una operación, ustedes abren operaciones con el igual o con el más. Yo tengo yo siempre lo hago con el más. Ustedes lo pueden hacer con igual. No hay ningún problema. Yo hago con el más. ¿Sí? ¿Qué operación voy a realizar? Me dice, el interés lo voy a sacar del saldo anterior, ¿sí? Este no lo voy a fijar porque lo voy a arrastrar siempre. Ya vamos a ver. Sí, es
el saldo anterior por la tasa de interés. La tasa de interés que es el 6% bimestral. Sí, no es el 36% capitalizable bimestralmente. No, es del 6% bimestral. Esta tasa de interés yo sí la voy a fijar. ¿Cómo la fijo? Con F4. ¿Sí? Acepto. ¿Sí? Ahora bien, si se dan cuenta, miren, si yo arrastro, ¿cómo calculo el interés, sí, del segundo bimestre? Calculo, ¿sí? ¿Qué me indica? El saldo anterior sería el saldo del primer bimestre por la tasa de interés. Si se dan cuenta que yo tengo el saldo anterior, que no lo fijé, porque al momento que yo voy arrastrando, automáticamente Excel también va bajando la celda anterior, ¿sí? En cambio, la celda del interés, como permanece fija, no se mueve para ningún lado, no se arrastra, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo calculo la amortización? La amortización la calculo sumando el pago, ¿sí? O restando el pago menos los intereses, ¿sí? Yo voy a realizar esta misma operación en las demás celdas. Como es la misma operación, lo que hago es arrastrar, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo calculo, ¿sí?, los saldos insolutos o el saldo de capital al término, al finalizar cada periodo? Bueno, lo que hago es, ¿sí?, ¿qué va a ser la diferencia entre el saldo de capital, ¿sí?, del periodo anterior menos la amortización, ¿sí?, del periodo? Y me va a dar 3.426.549. Y esta misma operación se va a repetir en los demás periodos, ¿sí? Y si ven cómo automáticamente se va llenando su celda, ¿sí? Y ya tenemos completo, chicos, la tabla de amortización. ¿Está claro, chicos? Si ven, chicos, que copiamos del ejercicio anterior, copiamos nuestro formato. Ya la vamos a ver. A ver, ahora, ¿cómo hacemos, chicos? A ver, me dice, ¿una deuda de cuánto? De 100.000. 100.000. Ya. Me dice, ¿a una tasa de interés de cuánto? Del 28%. De 28% capitalizable trimestralmente. Entonces cambio esto de aquí. Trimestralmente. Entonces lo que ustedes tienen es la tasa dividido para 4. ¿Sí o no, chicos? ¿Por qué? Sí. Sí. Entonces esto es trimestral. Entonces, a ver, ¿qué te dice? Dice, 12 meses ahí. $100.000 se debe amortizar en 12 meses mediante 3 pagos de 30.000, ¿sí? Al finalizar, ¿sí?, de otros tantos periodos de 3 meses y un pago que sale de la deuda al cabo de 12 meses. Si el tipo de interés es el 28% capital, elabore una tabla de amortización de la deuda. A ver, chicos, aquí los periodos son trimestrales. Trimestral. A ver, espérame un segundito. Ahora, me dice, ¿cuántos pagos voy a realizar yo, chicos? ¿Sí? A ver, ¿cuántos pagos voy a realizar yo? ¿Sí? En 12 meses voy a realizar 4 pagos. Ojo, chicos. Entonces, voy a eliminar estos dos. Ahora bien, ¿cómo va a realizar los pagos de acuerdo a su ejemplo? Me dice que usted va a realizar, ¿sí?, 3 pagos. ¿De cuánto? De $30.000. ¿Sí o no, chicos? 30.000. 30.000. ¿Sí? 30.000. Ahora bien,
¿Cómo ustedes, dice, determinen el cuarto pago? ¿De cuánto debe hacerlo, chicos? ¿Cómo lo harían ustedes? A ver, pensemos un poquito. De acuerdo a nuestra fórmula, que usted hace 3 pagos, ¿sí? Cada 3 meses de $30,000, ¿sí? Entonces, ¿qué te pide? Determinar el cuarto pago para amortizar su deuda. Ese es el ejercicio, ¿sí? Que ustedes van a resolver. Entonces, como ya tengo los pagos, ¿sí? De los 3 primeros trimestres que hago, 30,000, ¿sí? El interés, 7,000, la amortización, 23,000, tengo un saldo insoluto al primer trimestre de 77,000. En el segundo tengo 52,000. En el tercero tengo 26,000. Ahora bien, ¿cómo calculo, sí, el pago, el cuarto pago, sí, que me corresponde al cuarto trimestre? ¿Cómo lo haría, chicos? A ver, ¿cómo lo haríamos? Pensemos un poquito. Ustedes saben que en el último periodo, ¿sí se dan cuenta? ¿Qué pasa en el último periodo? Que la amortización en el último periodo va a ser igual al saldo de capital o al saldo insoluto del periodo anterior. ¿Sí se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que este valor, ¿sí? Y de todos modos tiene que darme la Es igual diferencial. a este valor? ¿Sí se dan cuenta? La amortización del sexto periodo es igual, ¿sí? A ver, la amortización del último periodo, ¿sí? Es igual al saldo, ¿sí? Del periodo anterior. Solamente esto va a pasar en el último periodo. ¿Sí se dan cuenta, chicos? Sí, solamente en el último periodo. En el último periodo de cualquier tabla de amortización, el saldo de capital, ¿sí? Del periodo anterior, del último, del penúltimo, va a ser igual a la amortización del último. ¿Sí está claro esto de aquí, chicos? Sí, pero Sí, si se dan cuenta, solamente va a pasar en el último periodo. Ojo, vamos con nuestro ejemplo. Entonces, ¿cuánto yo tengo de amortización? ¿Sí? En el último 26,000, periodo. Tengo 26,000. 20,000. 57. ¿Sí o no, chicos? Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿de cuánto es el pago que yo voy a realizar? ¿Cómo calculo el pago? Lo sumo, ¿no? ¿Sí? Exactamente. El pago está compuesto por intereses y por La amortización. ajá, ¿Sí? amortización. Entonces, Y el total debería darme los 100,000. aquí yo voy a tener, ¿sí? Esto formulado me va a dar 0. ¿Sí? Ojo, chicos, miren que aquí no hice ningún cálculo. Es netamente análisis de mi tabla. ¿Sí? Entonces, el último pago que yo debo de realizar, ¿sí? Para amortizar mi deuda es de 27,881. 27,881,31. Profe, y ahí no se suma la amortización que me tiene que dar el mismo saldo de los 100,000. Sí, aquí me va a quedar, si yo sumo la amortización, ¿sí? Me va a quedar 100,000, ¿sí? ¿Cuánto yo he pagado de intereses? ¿Sí? ¿Cuánto yo he pagado de intereses? ¿Sí? En un año he pagado 17,881. 1,881. Ujú. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Chicos, preguntas. En este ejercicio, como ya teníamos Buscamos el capital. formulado, ¿sí? Nuestro ejercicio 2, ¿sí? Nuestros datos y nuestra tabla, lo que hicimos, copiamos y pegamos, ¿sí? Y nos dio esto de acá, ¿sí? En la tabla anterior nosotros teníamos Eliminamos. 6 periodos, ¿sí? Ahora tenemos 4 periodos. Ojo, chicos, aquí ya cambió un poquito la problemática. Aquí, en el ejercicio 2, yo determiné el pago, ¿sí? En base a mi deuda, ¿sí? En base a mi tasa de interés y en base al número de pagos. Acá,
¿sí? Ya me indica, ¿sí? qué pagos voy a realizar, ¿sí? en los 3 primeros periodos y tengo que determinar el último pago para amortizar mi deuda, ¿sí? Para terminar de pagar mi deuda. Entonces, ya tenemos nuestros datos, me dice $100,000, que es el valor de la deuda, que es el capital, una tasa de interés efectiva del 7% bimestral, ¿sí? Y que yo tengo que realizar 4 pagos, ¿sí? En un año, ¿sí? Para poder amortizar mi deuda. Ahora bien, ya nuestra tabla está formulada, ¿sí? Lo que hicimos es cambiar nuestros datos. $100,000, ¿sí? ¿Sí? Y los pagos. Yo tengo mis pagos, mis 3 primeros de 30,000, ¿sí? Y el último que debo de saber. Pero que tengo que calcular. Ahora bien, ¿cómo yo calculo, ¿sí? O cómo voy realizando mi tabla? Bueno, para mi primer periodo, si yo tengo un pago de 30,000, ¿sí? ¿Cómo calculo el interés? El interés lo calculo, ¿sí? Multiplicando el capital anterior por la tasa de interés, que es del 7%, ¿sí? Tal y cual como está ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo calculo la amortización? El pago menos la tasa. La amortización la calculo, ¿sí? El pago menos la tasa de interés y me da 23,000, ¿sí? ¿Cómo calculo el saldo de capital? El saldo de capital lo calculo el saldo anterior menos la amortización del periodo, ¿sí? Que me da 77,000. Lo mismo lo hago con los siguientes periodos, ¿sí? Porque tengo el pago, ¿sí? Y tengo el saldo de capital anterior y tengo la tasa de interés. Pero en el cuarto periodo, en el último, no lo puedo realizar, ¿sí? Aquí no lo puedo realizar, en este de aquí. ¿Sí? No lo puedo realizar porque yo tengo que determinar el pago, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago, chicos? Yo puedo calcular el interés, ¿sí? Del cuarto periodo. ¿Por qué lo puedo calcular? Porque tengo la tasa de interés y tengo el saldo anterior. Entonces, ¿de cuánto es el saldo anterior? Si yo estoy en el periodo 4, tengo que, ¿sí? analizar o identificar el saldo del periodo 3, que es 26,057,30. Por la tasa de interés. La tasa de interés, que es del 7%. Entonces tengo para el cuarto periodo, ¿sí? Tengo un interés de 1,824,01. Esa partecita, profe, repítalo, porfis. Solo Aquí, esa partecita. Sí, ese de sí, aquí. eso, sí. A ver, ¿cómo calculan ustedes el interés? ¿Sí? ¿Cómo calculan el interés? O el interés ustedes lo calculan, ¿sí? Multiplicando el saldo anterior por la tasa de interés. Ojo, si yo, ¿cómo calculo, ¿sí? el interés para el periodo 2? Me indica el saldo anterior. ¿De cuánto es el saldo anterior? 77,000. Si yo estoy en el periodo 2, yo estoy aquí, ¿sí? ¿Cuál es el saldo anterior? Es un periodo antes. ¿Cuándo estamos en un periodo antes? En el periodo 1, ¿sí? ¿De cuánto es el saldo en el periodo 1? De 77,000. ¿Sí? Entonces, 77,000 por la tasa, ¿sí? ¿De cuánto es la tasa de interés? Del 7% trimestral. Y me da, ¿sí? 5,390. ¿Cómo lo hago el interés para el tercer periodo? Me dice y me indica, ¿qué multiplico? El saldo anterior, si yo estoy en el tercer periodo. ¿Cuál es el saldo anterior? El saldo del segundo periodo. ¿De cuánto es el saldo del segundo periodo? 52,390. ¿Sí? Entonces, 52,390 por la tasa de interés, que es del 7%, y me da 3,667,30. Ahora vamos para el cuarto periodo. ¿Cómo calculo el interés del cuarto periodo? Me indica, ¿sí? El saldo, ¿sí? O el capital, el saldo de capital del periodo anterior. ¿Cuánto es el saldo de capital del periodo anterior? 26,000. Por la tasa de interés del 7% me da 1,824,01. Ahora sí se dan cuenta, chicos, que yo nomás tengo un dato en el cuarto periodo. No tengo ni amortización, ni tengo ni pagos. ¿Sí o no, chicos? Sí, Sí, profe. pero, sí, como yo estoy en el último periodo,
¿Qué se me cumple en el último periodo? Usted sabe que en el último periodo se cumple ¿qué? El saldo de capital o el capital anterior al último. Si estoy en el último, en la última fila, si de mi tabla de amortización, la anterior es la penúltima. Entonces, en el periodo 5, ¿sí? El saldo de capital ¿de cuánto es? 767,000. Y se dan cuenta que el saldo de capital en el penúltimo periodo va a ser igual a la amortización del último periodo. ¿Sí se dan cuenta, chicos? Esto se cumple. Pero en el último periodo, solamente en el último periodo, para saldar, pues, si ustedes van a terminar pagando, ya van a amortizar toda su deuda, esto debe de cumplirse, porque esta es la resta que ustedes deben de realizar para que les dé cero. ¿Sí o no, chicos? Ahora bien, acá, yo voy a buscar cero aquí, amortizar toda mi deuda, ¿sí? ¿Cómo amortizo toda mi deuda? Bueno, determinando que el saldo de capital, ¿sí? Del penúltimo periodo va a ser igual a la amortización. ¿Sí? Entonces yo ya tengo y ya determino amortización e interés. ¿Sí? Porque si yo tengo una amortización de 26,057 en el último periodo, ya no voy a tener deuda. Porque, ¿cuál es la fórmula para determinar el saldo de capital? Me dice, el saldo anterior menos la amortización. Me da cero. Entonces, ya tengo amortización y tengo interés. ¿Cómo determino el pago? El pago va a ser igual, o el pago que está compuesto, el pago está compuesto por intereses y amortización. ¿Sí? Es como la ecuación contable. Anualidad es igual a pasivo más patrimonio. Si usted tiene un pasivo de $30,000, ¿sí? Tiene un pasivo de 30,000, ¿sí? Y tiene un patrimonio de 50,000. ¿De cuánto estamos hablando de total de activos? 80,000, no, porque 50,000 más 30,000 son 80,000. Lo mismo acá. Pagos, ¿a qué es igual? Pago es igual a los intereses más amortización. Sí, entonces tengo intereses y tengo amortización y determino el pago. ¿Cómo determino el pago? Sumando ambas variables. Sí, voy a sumar los intereses más la amortización. Entonces, yo tengo que realizar, ¿sí? El último pago de 27,831 para poder amortizar toda mi deuda. ¿Ya está claro, chicos? El pago, ¿cómo lo saca? El pago lo determina, ¿sí? ¿Qué fórmula utiliza usted? A ver, vamos. El pago, usted lo utiliza con la fórmula de valor presente. A ver. BP. Bueno. Aquí yo tengo. Me voy a poner acá, Lady. A ver, vamos. Deje que se pegue la fórmula. Aquí yo tengo mi fórmula. ¿Sí? ¿Sí les apareció? Sí. ¿Dónde? El valor actual. No. ¿Dónde? Sí. ¿Dónde? Sí. Déjeme ver. Control. No sé, estoy ocupada, ñaña. Ya. ¿Usted qué va a determinar en esta fórmula? Va a determinar, ¿sí? Valor presente que es de 2 millones, la anualidad o el pago mensual que va a determinar, la tasa de interés, ¿sí? Que es el 3% mensual, ¿sí? Y N, que son 180 pagos. Y le va a dar, ¿sí? 60,000, ¿sí? 294,84. ¿Sí? Sí, Lady. Ahora bien, yo voy a tener 180 periodos, ¿sí? Son periodos mensuales. ¿Sí? Ahora bien, somos 180, cojo, arrastro hasta el 180, ¿sí? Ahora bien, el pago va a ser el pago fijo de 60,294,84. ¿Cómo lo fijo? Con F4. ¿Sí?
Entonces, lo que hago es, en toda la esquina de la celda, ¿sí? Va a ser igual a arrastre, ¿sí? Vamos a arrastrar hasta 180. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto tenemos nosotros en la fecha 0? Tenemos la deuda, que es de 2 millones. ¿Cómo calculo el interés? El interés que va a ser igual al saldo anterior, ¿sí? Por la tasa de interés fija, ¿sí? Entonces lo que hago es hacerle doble clic, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo calculo la amortización? ¿A qué va a ser la amortización? Va a ser igual. Al sal- El saldo capital menos el interés, ¿no? Va a ser igual al pago menos el interés. El pago. Ah, ¿Sí? El pago menos el interés. Tal y cual como está ahí. Arrastro. ¿Sí? Y me va a dar. Y se me va a llevar. Y se me va a llenar hasta la última celda. Ujú. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo calculo el saldo de capital? Me dicen el saldo de capital aquí es igual al saldo anterior menos Por- sesión. la amortización. Y esto me va a dar. Y si ustedes se van hasta el último pago, les va a dar 0. ¿Sí? En mi primer interés multiplico los 2 millones por 3, ¿verdad? En el primer interés, 2 millones por 3%, claro. 6 millones, ¿no? 60 60.000. 60 Por mil. 0, es el 3%, ojo, no es por 3. Usted multiplica, 0. usted Ya, ya. multiplica 2 millones por 0.03. 0.03. ¿Sí? Entonces ya tenemos resuelta el literal A. Me dice, el valor de los pagos mensuales, bueno, aquí tengo 60.294,84. ¿Sí? Me dice, literal B, el saldo insoluto al final del 10º año. El 10º año, ¿sí? ¿Qué pago me corresponde? El 10º año, ¿sí? Me corresponde el pago o el periodo 120, ¿sí o no, chicos? Sí. Tengo el periodo 120, ¿sí? Un saldo de, este va a ser mi saldo insoluto. Saldo insoluto. ¿Sí? Ahora bien, chicos, ¿qué pasa? Nosotros determinamos, porque tenemos Excel y arrastramos y pegamos, ¿sí? Y determinamos el saldo insoluto. Pero ¿qué pasa si yo lo hago a mano? ¿Cómo calculo yo el saldo insoluto? ¿Sí? ¿Cómo calculo yo el saldo insoluto en el 10º año? Ya, chicos, esto ya lo dejamos para la próxima clase, ¿ya? Y seguimos este ejemplo. Ojo, lo vamos a resolver también, calcular el saldo insoluto, ¿sí? Mediante fórmula. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Ya. Sí, Entonces, el día jueves continuamos. Ok. Sí, Listo, chicos. pues. ¿Alguna pregunta con esto? Ya en Excel ya nos dio, ya calculamos el valor del pago y calculamos el saldo insoluto al finalizar el 10º año. ¿Cómo verificamos el saldo insoluto en el 10º año? Bueno, ustedes saben que el 10º año me corresponde al periodo 120. Entonces, ¿qué tengo en el periodo 120? Bueno, en el periodo 120, ¿sí? Tengo un pago de 60.000, ¿sí? Tengo un interés de 50.000, tengo una amortización de 9.900,
¿sí? Entonces, tengo un saldo insoluto de 1.668.693,56. ¿Qué me quiere decir un saldo insoluto? Que al 10º año todavía tengo una deuda de $1.668.693,56. Al finalizar, ¿sí? El 10º año. Al finalizar el 10º año todavía tengo una deuda de 1.668.000. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sí. Entonces, la próxima clase lo calculamos manualmente. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Ok, chicos. Entonces,